que hay buenos, a mí me ha gustado mucho la onda del stand-up. Le platicaba a Rolando que tengo la intención de a ver si este año escribir, porque me gusta pensar en la comedia como crítica social. Y sobre todo en un tiempo en donde la libertad de expresión se está coartando, por lo menos de este lado del mundo, ¿no? Es complicado hacer una crítica a lo que está pasando sin meterte en problemas de cancelación. Y entonces creo que la comedia es el medio para poder hablar de muchas cosas. Y eso me gusta. Hay un güey gringo que se llama Doug Stephens, no me acuerdo, nunca, tiene un apellido muy largo. Hace stand-up y es muy crítico de la sociedad a través de la comedia. Entonces eso me ha interesado mucho y ver la complejidad que es tratar la comedia, ¿no? Es muy difícil escribir un chiste. Hacer reír es de las cosas más complicadas y serias que he intentado, ¿no? Y me agrada esto porque yo creo que vivimos una época en donde si no se hace un análisis o crítica de la sociedad, vamos a terminar mediatizados, ¿no? Mediatizados en el sentido de estar siguiendo agendas políticas que ni siquiera nos imaginamos. Y no nos las imaginamos porque no cuestionamos, no lo criticamos. Y entonces yo creo que la comedia es una herramienta de la sociedad de este tiempo, pues para alzar la voz en pro de la libertad de expresión y de la falta de cancelación. No sé si me veo muy clavado con eso, pero me late ese pedo. No, pues yo creo que eso es muy importante, ser la contestación, ¿no? A los estatutos y a lo que muchas veces pues, diferentes grupos quieren influenciar en la sociedad, y yo lo veo aquí todo el tiempo. Y tuvimos tú y yo una llamada telefónica hace un tiempo donde hablamos de esto, ¿no? La polarización de ideología hacia la fecha, lo ves, el simple hecho de utilizar un cubrebocas fácil o de no utilizarlo, o de utilizar cubrebocas con leyendas políticas, automáticamente genera en ti una presencia y un personaje, ¿no? Que no sepas nada de la persona, ya sabes si es republicano, si es racista posiblemente, si apoya o apoyaba a Donald Trump, si está en contra de la ciencia, si está en contra de las vacunas. Y por eso tomé un descanso de los medios sociales por algún tiempo, por lo mismo, porque sin darme cuenta me estaban influenciando y estaban echándole más leña al fuego de los dos lados para estar en constante conflicto. Y Conflicto. pasa en todos lados, ¿no? Hasta en México, por ejemplo, ahora que tuve la oportunidad de estar por allá, vi anuncios de elecciones por todos lados. En el radio solo se tiran mierda unos a otros constantemente todo el tiempo, y que si apoyas al PRI o al PAN eres fifí, y que si apoyas a Morena eres un naco, y ya está súper Ya les vale estructurado, ¿no? madre, ¿no? Ya les vale madre y hablan de esas ideas. Sí. Eres malo. O sea, ahora sí ya te dicen, no estás muy mal, cabrón. Sí, está cabrón. Y está muy cabrón. Y las cosas en sí no cambian, ¿no? Lo que cambian es esta ideología que te venden, y cada quien se identifica con una corriente, y solo te pones tu gorra de cualquier partido político y automáticamente estás adaptando una personalidad que te están vendiendo, quieras o no. Pero si dejamos eso a un lado, las cosas en el mundo, pues no tienen nada que ver con eso. Al final de cuentas, sí, hay cosas que los políticos pudieran hacer, pero ningún partido político, ninguna persona en específico va a hacer algo que ayude a todos, ¿no? Siempre hay intereses de por medio. Está muy cabrón porque esta polarización de todo genera falta de crítica y entonces ya solo seguimos corrientes. Hace Sí. unos días Joe Rogan salió con esta frase que dijo que ahora para los hombres blancos heterosexuales ya no pueden hablar, ¿no? O sea que se han cancelado porque ya todas las corrientes van a atacar la opinión de un hombre blanco heterosexual. Entonces está muy cabrón. También salió esta noticia de los antimáscaras, ¿no? De los antimáscaras que quieren alejarse de las personas que tienen máscaras con respecto a lo del COVID y todo eso. Entonces está muy cabrón. Y aquí en México las cosas yo pienso que son todavía eh, muy extrañas, muy bizarras. No sé si sabes quién es, se me olvidó, un actor que se lanzó de político y ahora le menta la madre a la gente. Alfredo Adame. Dame, ¿no? Che pendejo.
Me parece... Ese güey y su desmadre con el cazafantasmas y eso, la verdad, a mí no me gustan nada de esos chismes, pero este no lo pude evitar y dije, quiero ver qué pedo, quiero que le rompan su madre a este güey. Y Se fue una jotearon al faramaya, final. sí. Sí. No, pero ahora va a ser político de de Tlalpan, ¿no? No, Fue man. diputado en Tlalnepantla y ahora es como así, empezó a hacer campaña y pasaba la gente, pinche naco, y le decía, y sí, y corría atrás de ella, vas y tú chingas a tu puta madre, y ahora ya de eso ya la gente ya va y se le acerca, hay un video de una señora que, miéntame la madre, Alfredo, ¿cómo no? Con mucho cariño, vas y chingas a tu madre, tu putísima madre, tú también, y así, Ah, vota no, por mí, man. así, no mames. Pero ese En es el México nivel de tan discusión que bizarro, tenemos en güey. México. Eso es el reflejo de la crítica política y social que tenemos en México. Un Oh, personaje Güey, como Alfredo Adame iba a mentando la madre. ser, también era candidato Lagrimita, ¿no? De Lagrimita y Costel, el payaso, güey. Pero creo que no le dieron... No le dieron el registro. el registro, tampoco a Kiko, el Chavo del Ocho, también iba a ser de Querétaro, güey. Pero así inflaba los cachetes y todo el pedo y se ponía a llorar y la chingada. Pero no les dieron también el registro, al que sí se lo dieron fue a Adame. Pero es una burla, o sea, yo siempre me he mantenido muy lejano a la política, nunca me ha gustado, pero de alguna forma es inevitable notar la realidad en la que vivimos y entonces ver ese nivel de elecciones que tenemos es una pena. A mí me da mucha vergüenza como mexicano que ese sea nuestro nivel de discusión, que nuestro análisis social desemboque en líderes como Alfredo Adame. Y digo líderes porque al final del día son nuestros empleados, aquel representante público está sirviendo al pueblo y que nosotros como pueblo tengamos la discusión de votar o no por Alfredo Adame sin siquiera pensar en propuestas, en problemáticas o en políticas públicas, sino en ¿Pero no crees personas. que eso ya está fuera de nuestro alcance? Pues Pues, desafortunadamente lo único que podemos hacer es opinar en medios como este, porque ¿qué más se ajá, puede pero hacer? o sea, por mucho que hicieras un levantamiento, suponiendo que no, que como en Colombia que se levantaron, pues yo creo que realmente ya AMLO ya ha militarizado tanto el país que pues si hicieras una marcha pasaría lo que pasa en Colombia, si haces una protesta, güey, o sea, desaparecen gente y ya, o sea, creo que ya no está en nuestro poder el hecho de quién nos va a gobernar, ¿no? O sea, o quién va a gobernar, quién va a tener las diputaciones, pues ya nomás es como verga, güey. Y lo cual Pues lo a hace más ver, güey. lamentable aún, ¿no? Porque en No, teoría, pues sí. pues, o sea, la voz de todos debería de ser cómo nos representa, pues, alguna autoridad. Entonces, sí, es complicado, ¿no? Es hasta deprimente el pensar en eso, ¿no? Porque si no podemos hacer nada y más que solo ser manipulados y manejados, pues ¿qué futuro nos espera realmente, ¿no? Entonces, sí me parece muy lamentable. También creo que es complicado. Pero también creo que no debemos de dejar de hablar de eso. En el momento en el que se deja de hablar de eso, pues ya es como tirar la toalla y decir, bueno, pues ya mi país está bien de la chingada. Lo de Colombia es lamentable, ¿no? O sea, por reformas fiscales que hicieron, hay videos de la policía literalmente asesinando gente, ¿no? Y es lamentable porque al final del día son sociedades muy similares a las nuestras. Nosotros somos como Venezuela del Norte, de alguna forma, ¿no? Y Y, Qué padre. no, iba a hacer solo un comentario porque siempre tengo debates de este tipo con mi esposa, ¿no? Que, por ejemplo, es muy inteligente y siempre ha sido muy apasionada de temas sociales y políticos, sobre todo en Latinoamérica. ¿Tú piensas que la democracia ha sido efectiva y que la democracia es legítima? pero todo ajeno allá no funciona, es una utopía. Y mi hipótesis es por naturaleza humana. La naturaleza humana nos impide ser un verdadero pueblo democrático. La democracia es una gran falacia, no existe, porque al final estamos todos sometidos a la natura humana de los líderes. Alfredo Adame es un ejemplo de cómo es la política de México. Esos son los líderes que tenemos. ¿Cómo va a funcionar un sistema democrático cuando los intereses de la gente, de los líderes que están ahí, solo van a servir para sus propios beneficios? La democracia para mí es una farsa, pero tampoco hay otra opción. ¿Qué podemos hacer? ¿Ser comunistas?
Ya está demostrado históricamente que el comunismo tampoco funciona. Entonces, es muy complicado. Digo, a lo mejor no tengo una base muy cabrona en política para decir que la democracia es una farsa, pero a mi entendimiento lo es. No creo, por naturaleza humana. No he Exacto, visto. y eso es precisamente lo que yo pienso, ¿no? Pero igual luego me dicen, bueno, pero pues es que si no hay ningún tipo de orden, si no involucras a la gente, entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Anarquía o socialismo? Y yo tampoco tengo la respuesta, ¿no? Pero a lo mejor lo que podría funcionar es delimitar ciertas áreas y declararlas independientes y entre la gente que se puede organizar y decir, bueno, pues vamos a hacer la cooperacha o como una comuna, ¿no? Haz de cuenta, nosotros mantenemos este pedazo de carretera o de camino, nosotros utilizamos paneles solares para electricidad, pozo, lo que sea, y todo a nivel micro a lo mejor funciona más, porque en sí pues sí, hay factores macro y microeconómicos que pueden afectar a un país como tal, ¿no? El número de inversión extranjera o de empresas que invierten en el país. Hay factores que determinan dentro del marco mundial de la mundialización, ¿no? De la economía que son importantes, pero a nivel micro, que últimamente es la premisa de la democracia, ¿no? Tú votas por tus líderes y en teoría, dependiendo por quién votes, tú como miembro del pueblo, te va a ir mejor o peor. Pero ese es precisamente el factor que no está, porque últimamente lo que dicta cómo se mueven las cosas es el dinero, ¿no? La inversión, quién tiene la lana, las empresas que mueven todo, las empresas que compran a los políticos o compran permisos para hacer últimamente lo que quieran. Y eso siempre va a funcionar así, pero ¿cómo puedes hacer que la gente común y corriente pueda tener un mejor nivel de vida, una mejor calidad de vida? Lo que pasa aquí arriba no va a cambiar nunca. Entonces, ¿cómo puedes tratar de hacer que esta gente viva mejor, ¿no? Y a lo mejor es dejando a un lado, por ejemplo, no me acuerdo dónde vi una entrevista con una mujer que me pareció muy interesante. A lo mejor ustedes la conocen, se ve que es una política y no sé si sea mexicana o de Sudamérica, es rubia y es guapa y es muy inteligente y la invitan a varios lados y estaba hablando acerca de la educación Liberalia, ¿no? pública. Sí, ya sé quién es, que hablas, ella va Creo que sobre es regia, ¿no? No, creo sí es la que pienso que es, creo que es hasta de Venezuela, es una rubia muy guapa que tuvo Sí, un debate con Agustín Laje, es libertaria ella. ándale, ella. Por ejemplo, cosas que ella dice me parecen muy buenas, ¿no? Decir, ¿por qué tenemos que sustentar un nivel de educación pública que es, pues, da pena, ¿no? Y aún así, si lo ves a nivel, comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, México está muy bien a nivel de educación gratuita. Allá tenemos los libros de la SEP que todo el mundo utiliza. Acá no hay nada de eso, aquí es un desmadre. Y aún así no es suficiente. Entonces ella está diciendo, ¿cómo estamos subsidiando a un gobierno que nos da una educación que no es suficiente y que no funciona para todos? ¿Qué tal que en vez de estar nosotros pagándole al gobierno, ese dinero nosotros lo podemos utilizar de manera independiente para determinar qué es lo mejor para nuestros niños? No todos aprendemos igual. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que he aprendido aquí, ¿no? Para mí la escuela siempre fue tortuosa porque no me podía concentrar. Hasta ya que estuve más grande me di cuenta que pues solo mi cerebro funciona de una manera diferente y que hay otras opciones, por ejemplo, como Montessori, que es un tipo de educación para niños que yo ni idea tenía que existía hasta que fui papá, ¿no? Entonces, cosas de este tipo que últimamente si tú eres un miembro del pueblo, tú tienes a tu familia, lo que tú quieres es que a tu familia le vaya bien, que tus hijos tengan una buena educación y un buen futuro, porque si tienes una buena educación, en teoría eso disminuye la posibilidad de que puedas caer en actos delictivos o acabar en malos pasos. Pero si la oferta que te hace el gobierno no es suficiente, porque esa oferta está manipulada para que pienses de cierta manera, incluso en la historia, ¿no? Lo que te enseñan los libros de texto es una cosa que no necesariamente es reflejo de la realidad de lo que pasó. Entonces, si tienes como familia la posibilidad de utilizar esos recursos que se van al gobierno y decir, ok, pues para mi hijo funciona mejor este tipo de educación, a lo mejor un modelo híbrido,
que puedas tener, sobre todo ahora con la tecnología, ¿no? Que puedas tener una combinación de recursos que te den lo que necesita, que se adaptan a tus necesidades. Como sociedad podríamos mejorar muchísimo más. Gloria Álvarez se llama la chica esta, ¿no? Déjame la busco. Gloria Álvarez, no recuerdo dónde es, y sí, yo estoy de acuerdo en eso, y voy a retomar ese argumento de Aristóteles porque me gustó mucho. Aristóteles decía que esta democracia controlada funcionaba, pero para un número limitado de no más de 10,000 personas, que cuando ya se sobrepasa el número, ya no funciona porque caemos en los vicios humanos, y cuando se le da poder al humano, por naturaleza humana parece ser que valemos madre. Eso de la educación yo creo que es bien importante, siempre lo ha sido, pero en México, por ejemplo, acá, esta semana la noticia fue que el güey que está postulándose para gobierno de Monterrey, pidió o propuso que a Monterrey se le dé otra clase de libros públicos porque son superiores al resto del país. Entonces, vuelvo al punto en que el problema, yo sí creo que si se segregaran a grupos menores, se organizarían mejor, pero también lo veo un utópico. No veo una forma en donde México se divida en 3 regiones o algo así. Entonces, yo creo que los dirigentes que tenemos son el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y sí creo que al final del día la educación es la eterna utopía de salvación. No queda de otra, pero el problema es que ya vivimos mediatizados por ideologías, ya estamos siendo separados cada vez más por movimientos ideológicos de distintas clases. Entonces, ya está demasiado polarizado. Es algo muy cabrón. Sí creo que la educación es una solución real, pero evidentemente una solución a largo plazo. Y antes, en nuestra generación, o yo siempre he escuchado, los niños son el futuro. Ahora nosotros ya fuimos los niños de antes, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? No hemos hecho Viviendo el sueño. Está muy cabrón, o sea, sí creo que sí se deben de buscar soluciones. No podemos ser un pueblo tan mangoneable. No creo y sí creo que la educación es una solución, definitivamente. Sí se debe de fomentar, y no solo la educación tradicional que puede ser manipulada, pero también el que se nos enseñara a pensar, ¿no? A pensar sobre pensar, a ser críticos de nuestros pensamientos, porque al ser críticos de nosotros mismos podemos ser críticos de lo que nos está aconteciendo y no ser fácilmente manipulados. Yo vivo en un país en donde todos somos fácilmente manipulados. El pueblo, nuestro pueblo es muy maleable, y la prueba son el nivel de candidatos que tenemos. Y la discusión se va a si Alfredo Adame mentó madres o se va a pelear, y no a los problemas de nuestro país. Entonces, sí está muy cabrón y muy desolador el pedo, pero no debemos de bajar las manos, muchachos, porque pues aquí seguimos, ¿no? ¿Qué otra cosa? El último líder, a mí me cae bien, ¿saben quién? Obama. Obama es un tipazo. La verdad me parece un tipazo, me cae muy bien. Quiero leer el libro que vi que tiene una biografía que quiero leer, me interesa mucho su debraye, ver qué hizo, porque ha hecho cosas, bueno, me parece un líder pues chido, me gustó mucho muchas cosas que hizo. Darle seguridad social a un pueblo como este de Estados Unidos me gustó, me parece una medida muy chingona. Y Pero básica, ¿no? ¿Sí? Que cualquier país debería tener. Estamos de la chingada acá en ese aspecto. El enfermarte y no tener seguro es una receta perfecta para que estés en bancarrota y que no te recuperes en tu puta vida. Cuando México, digo, con sus defectos y todo, tenemos un sistema de seguridad social que funciona muy chingón. He hablado con gente de otros países, de países europeos, y dicen, no, nos quitan un buen cacho de nuestros impuestos, pero mira, cualquier pedo que tengas, vas al hospital, no tienes que esperar días y tienes el mejor servicio y no pagas ni un centavo. Y hasta ahí, yo mis respetos para el personal médico de este país. Hace poco salió un tuit respecto a una persona en X parte del mundo, médico, compartiendo una fotografía de cómo eran sus condiciones laborales. Y entonces se hizo una cadena de tweets de médicos de todo el mundo. Cuando llegaron los tweets mexicanos, fue lamentable ver las condiciones en las que están trabajando los médicos encargados de hospitales en pandemia. En un cuarto, hasta pareciera un relato de prisión, en un cuarto de 3x3 tienen albergados a 50 internos.
es lamentable, ¿no? Es lamentable. Y luego vivimos, ay, no, a mí me da coraje pensar en dónde vivimos, porque luego es un sector muy atacado. Al principio de la pandemia había güeyes que se madreaban a doctores, que le golpeaban Ah, a sí escuché. médicos por mantener la distancia, ¿no? Porque pues no se puede, por ser una epidemia, una pandemia, pues no podías estar cerca y la gente, los familiares, pues en la pasión de lo que estaba pasando y en la ignorancia, agredían a los médicos, ¿no? Mm. Entonces, sí tenemos esta, y hay varios seguros. Yo me acabo de enterar que tenemos un seguro popular, que ese es, por ejemplo, el seguro social se te da si estás trabajando en algo relacionado al gobierno. Pero si eres una persona que no tiene nada, que vives en la calle, así muy mal pedo, puedes tener un seguro popular que te da por lo menos atención médica. Ya a lo mejor no será la más lujosa, pero por lo menos tienes atención médica, ¿no? Como en Cuba. Ujú. Sí, y la verdad es que digo, cada país tiene sus problemas, ¿no? Y siempre está la falacia de que, no, México es peor que Estados Unidos. Y hay muchas cosas que en verdad México es muy superior a Estados Unidos. Aquí lo que dicta cómo se mueven las cosas es el dinero. Por ejemplo, yo hablo con mucha gente y les digo que yo estudié mi licenciatura en la UNAM y que pagué por toda mi carrera, no sé, como 700 pesos. Dicen, no, no te lo creo. Hay gente que estudiar una carrera aquí, universitaria de 4 años, te cuesta, no sé, al semestre puedes estar pagando 20,000, 30,000 dólares por año, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de que la gente aquí se tiene que endeudar de esa manera para tener una licenciatura y en México tienes la oportunidad, si entras al UNAM o al Poli, de hacerlo gratis, una educación chingona, dices, no mames, no hay comparación. El sector salud es exactamente lo mismo. Aquí todo te cobran. Si tienes una emergencia, por ejemplo, te da una muela, acabas en urgencias y te dan una aspirina. Cuando te llega el recibo, la aspirina te viene costando $30. Y así es todo, ¿no? Y si no tienes seguro, ya te chingaste. Y es horrible. En cambio, en México, al menos no hay eso. Sí, hay muchas cosas que están mal, pero en cuestión de educación y de salud, está mucho mejor México que Estados Y Unidos. es una ironía el pensar, Wow. por ejemplo, Barack Obama terminó de pagar su deuda universitaria a los 40 años. ¿Eh? Fue un dato que vi que me gustó. Y aquí es una gran ventaja el poder estudiar por ejemplo, en este caso en la UNAM, no sé, a mí cuando me llegó el recibo de ver cuánto podías pagar, te decía, pues el mínimo son 10 centavos, pero si te quieres ver buena onda y pagas en línea, el mínimo son 100. O sea, qué gran ventaja. Pero luego resulta, y yo creo que el problema es la natura humana. En nosotros está la solución y el problema. Y luego resulta que ahorita hay un paro en la UNAM porque resulta que a los maestros no les han pagado. Entonces hay muchos maestros que han trabajado de gratis, literalmente, o sea y tienen un fondo increíble, la UNAM por parte de un fideicomiso del gobierno para cubrir con todos estos salarios y llevan más de 8 meses que hay maestros, no todos, pero una gran cantidad de maestros y adjuntos que no les pagan, que están de a gratis. Entonces eso detiene, hay facultades en paro ahorita que no están, pues no van a perder su semestre. Acaban de salir ayer que van a agregar 3 semanas para el semestre y es lamentable, o sea, el tener, y además, y cuando comparamos, vemos los niveles de egresados que hay en México. Tenemos esta universidad, y no solo la UNAM, tenemos varias, 2 que 3 muy buenas, pero vemos el nivel de egresados de licenciaturas es bajísimo, y sin hablar de los posgrados. La UNAM tiene un gran nivel en investigación, y los que salen y logran un doctorado chido, muchos se van, terminan siguiéndose porque no está la estructura para poder servir al país pues en una forma académica. Y yo pienso, mi hipótesis personal es que es la natura humana. Al final del día, los que están hasta arriba les termina valiendo madre, se envician de poder. Y entonces algo tan noble como es la educación gratuita en México termina siendo prostituida por intereses personales. Lo mismo con el sector salud y con varios, ¿no? O sea, está muy cabrón y mientras menos se dé la libre oportunidad de hablar de estas cosas y debatirlas, pues más fácil es manipularnos, más fácil, es lamentable para mí. Y está cabrón. Ay, ¿Qué te digo? ¿A qué te digo? está de la...
Siempre empezamos con temas bien amigables. Pues tú, güey, siempre te vas para donde no debes. Es que la realidad nos invade. Siempre te vas chueco, valedor. Se te va la boca de lado. La realidad nos invade y si pensamos que la realidad es un sueño, ¿qué clase de sueño nos estamos generando?